Sé cuando la unción está en la palabra y gracias David, y sé que la unción está en la palabra y hoy le voy a enseñar pura doctrina, la nata de la leche. Le voy a enseñar lo que sostiene al Hijo de Dios, la doctrina de la palabra. No quiero mover emociones, Señor me guarde, me ayude de eso. El Señor me guarde y me ayude de eso. No quiero mover emociones, sino que la palabra llegue a su corazón y usted sea transformado. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted sea esa persona que Dios pueda usar en esos tiempos tan difíciles y sobre todo tener conocimiento real de lo que es el reino de Dios y la verdad de su palabra. Recuerde que cuando usted tiene los conceptos bien claros, así van a ser los resultados. Si usted tiene un concepto equivocado de algo, así van a ser los resultados. Y a veces la gente se le pregunta, ¿y qué es el Evangelio? Y unos responden poder de Dios y otros responden buenas nuevas. Y algunos de los que dicen que es poder de Dios, realmente ni siquiera fluye el poder de Dios en sus vidas. Y otros que dicen son buenas nuevas, son tan buenas nuevas que no las andan ni enseñando a los que necesitan oír las buenas nuevas. La mayoría de veces la gente repite realmente por repetir, pero no tiene conciencia real de lo que es vivir la palabra de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz y da su vida por nosotros, lo que hace es decir, esto es un estilo de vida para ustedes, no es simplemente un momento para que se sientan bien o para que recuerden. Como cualquier punto religioso, vamos a celebrar una semana para recordar, esta semana sí perdono, esta semana sí ayuno, esta semana me pongo guapo, pero cuando termina la semana me vuelvo a ser el mismo. Eso es religión. El reino de los cielos transforma las vidas y todos los días caminamos en base a ello. Entonces hemos venido estudiando hablando acerca del poder del reino de Dios y que está al alcance. Ese es el título del mensaje. No voy a hablar todo lo que ya he enseñado, sino yo tengo que avanzar. Pero quiero que esté muy, muy atento, por favor, porque usted se va a dar cuenta de cómo el enemigo ha ganado ventaja y se ha metido dentro de la iglesia. Y la iglesia, por falta de amar a Dios, por falta de escudriñar la palabra, Satanás le ha robado completamente la revelación. Y una vez más se lo digo aquí, se lo digo a los que están conectados. Satanás a usted no le va a robar nada hasta que antes le haya robado la palabra. Cuando le robó la palabra de Dios, le robó todo lo demás. Él busca robarle la palabra. No se preocupe por sus cuentas bancarias, ni su casa, ni nada. Él busca robarle la palabra. Y si le roba la palabra, le roba todo. La paz, el gozo, la alegría, todo absolutamente. Ok, pero hemos hablado del reino, seguiremos hablando. El reino es muy profundo, las verdades del reino son muy profundas. Tenemos que luchar porque hemos sido creados con una mentalidad demócrata nosotros. Solo conocemos de presidentes, conocemos de ministros, conocemos de diputados, de alcaldes, conocemos de vicealcaldes, de regidores, pero nosotros nunca se nos enseñó de cómo es la cultura de un rey, nunca se nos enseñó. Y al no tener la cultura de un rey, no sabemos ni siquiera cómo honrar y respetar a dicho rey. Por ejemplo, lo práctico, sencillo, las personas que vienen aquí a ver su teléfono en medio de la alabanza y la adoración a comer chicle, no tienen ni siquiera idea quién es el Rey de Reyes, la honra y el respeto a él. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nuestra cultura no se nos enseñó a reverenciar y a honrar en ese caso. Algo es, inclusive, vea que si estamos tan lejos que nosotros criticamos y hablamos mal de todos los gobiernos, de los diputados, y a veces osamos decir, es que si yo fuera diputado, usted es más que diputado, usted es ciudadano del cielo y embajador del reino de los cielos. Y a veces ni siquiera cumplimos con nuestras responsabilidades como ciudadanos del cielo, embajador del reino de los cielos, que es mayor que cualquier gobierno de este mundo, y criticamos a los gobernantes. ¿Lo comprende? Pero criticamos por cultura, porque no nos enseñaron el respeto, la honra, nada.
Entonces muchos dicen, ¿creen usted que Dios está aquí? Sí, yo creo que Dios está aquí. Entonces usted tiene una lucha entre Dios y su teléfono, entre Dios y sus pensamientos, entre Dios y su chicle. Eso no es de reino, eso es costumbre evangélica. ¿Me entiende? Si el Rey de Gloria está aquí, Él merece todo el respeto y la honra que se merece Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está instruyendo, nos está hablando. Entonces, téngalo por seguro que más que el presidente y más que cualquier rey sobre esta tierra, el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces vamos a ver hoy el reino y voy a empezar. ¿Cómo busco ese reino? ¿Cómo es que se busca el reino de Dios? Voy a empezar ahí. Voy a tener citas bíblicas a mano. Todo esto para que usted tome conciencia, anote, guarde, saque fotos, porque es doctrina, hijos, es doctrina. Y esto se ve muy poco en las iglesias hoy. Hoy en las iglesias usted encuentra mensajes motivacionales a lo loco. Mensajes que a usted lo hagan sentir bien, pero que no quiera compromiso con Dios de nada. Y eso no es correcto. Muy bien, ¿cómo busco al rey? Es sencillo, llegando al rey. Primero se llega al rey para entrar y conocer el reino. Primero se llega al rey. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de gloria. Primero llegamos a ese rey. El Evangelio de Juan nos enseña de aquel hombre, Nicodemo, un hombre de los fariseos, pero era un hombre, un principal entre los judíos en Juan capítulo 3, y este vino de noche con todo su conocimiento para ser un rabino, este hombre, para ser un principal, este Nicodemo, este hombre tenía que conocer la ley de memoria, por lo menos los primeros 5 libros de la ley. Y se presenta delante del Señor, vino de noche, y le hace una pregunta y le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las señales que tú haces, si Dios no está con él. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso, déjelo ahí, acaso tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor le responde, Jesús le responde, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora ayúdeme y ayudémonos. Diga, el reino de los cielos es espiritual, diga, es invisible. Diga, es invisible. Diga, y su rey es invisible. Por eso es que no lo vemos. Y nosotros fuimos creados en un reino donde todo lo tenemos que ver. Pastor Alan, tenemos que ver para creer. Hasta Tomás seguro le dio mucha vergüenza cuando llegó Tomás después de casi 3 años y le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Qué le respondió Jesús? Tomás, todo este tiempo he estado con ustedes y no me conoce. Porque nosotros vemos en lo natural y nos fuimos creados que si esa pared no está ahí, no hay pared. Pero si está, ahí está la pared, la lógica. El comenzar uno a razonar. El reino de los cielos es invisible, número 1. Es eterno, número 2. Funciona diferente a cualquier reino de la tierra. Y tiene un rey que es invisible, todopoderoso, porque dice la Biblia que Dios es espíritu. Por eso la importancia grande del Espíritu Santo. Si yo tengo una comunión correcta con el Espíritu Santo, esa es la única forma que yo me puedo conectar con el rey de ese reino. No puede ser en lo natural. Por eso es que cuando Dios nos pide un sacrificio, Pastor Marco, nos mueve algo y lo pensamos. Y lo primero que decimos es, no lo tengo. Si no lo tuviera, Dios no se lo pide. Esa es buena. Pero es que Dios sabe que no lo tengo. No, es que usted no ve como Dios sí ve. Dígame algo. Josué y Caleb, Grace, a ver si ya. Llegan con los 10 espías. Los 10, no se puede. Si doy esto, no me alcanza para el fin de mes. Y si esto, no se puede. Y Josué y Caleb dijeron, podemos despedazarlos porque Dios está con nosotros. Ok, ¿qué vieron Josué y Caleb que no vieron los otros 10? Vieron como Dios se estaba viendo. Ahora, si hay un gigante aquí, usted tiene 2 opciones. Vuelvan a ver porque es ahí, ojalá se la lleven en el corazón. Tiene 2 opciones.
salir corriendo, uy, qué gigante, y yo chiquitico. O puede decir, como David, es tan grande que no voy a fallar. No la agarraron, no la agarraron, no la agarraron. Explíquemelo, pastor. Es tan grande que de fijo le pego la pedrada porque de lo grande que es no voy a fallar. Usted escoge según lo que ve y lo que cree. Es sencillo. Es sencillo, porque el reino de Dios es práctico. Es práctico. 2, 2, 2, camine 2, baje 2, tírese 3, agáchese 4. Es práctico lo que Dios dice. Si yo no activo lo que Dios me dice a mí, yo pierdo que lo sobrenatural lo vea manifestado en la tierra. ¿Lo comprende? En lo que usted haga, en lo personal. Entonces yo tengo que venir en este caso al rey, en primer lugar. ¿Por qué? Porque yo no voy a venir, y esto ha pasado mucho, que la gente en lugar de venir, póngame por favor donde dice venir al rey, primero, venir al rey, hay mucha gente que cuando llega al evangelio y no conoce la verdad, Nicole, lo que llega es una organización antes que a Jesús. Y cuando la organización le falla, se fue y se frustró. Pero si llega el rey, Jesús no le va a fallar. El reino, pongan atención a lo que voy a decir en este momento, el reino, escúcheme bien, el rey, perdón, es la fuente de su reino. Él es la fuente, el rey es la fuente, Jesús es la fuente del reino de Dios. No una organización, oh qué chiva, yo me congrego en el centro cristiano. Usted, yo no, yo me congrego en aquella porque allá vemos 10,000 miembros. ¿A quién le importa dónde usted se congregue? La gente espera de usted la manifestación del reino. Entienda lo siguiente, le hablo a ciudadanos del reino de los cielos. Antes de que usted entre aquí, los demonios andan dando vueltas por este lugar. Andan jodiendo la atmósfera para obstruir todo. Y cuando se empieza el servicio, a veces hay que entrarle fuerte porque hay una oposición. Ellos llegaron antes que usted. Eso de congregarse en el asunto de que yo me siento poderoso porque me congrego en la iglesia del cielo sin silla. No, hijo, no es eso, no es eso. Es esto, tener al rey en el corazón. Porque si tienes al rey, tienes la fuente de ese reino. Ahora ponga atención, por favor, porque le dije que le iba a enseñar pura doctrina. Escúcheme bien. Dejemos de andar detrás de organizaciones. Dejemos de andar detrás de hombres. Dejemos de andar detrás de gente. Usted tiene que ir al rey, a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él tiene que ser el centro de su vida, la fuente de su vida. Es Él, no es nadie más. Yo no concibo, y me es muy difícil entender, porque yo lo viví aquí, creo que con una o dos muchachas, que después de criarse en el Evangelio un montón de años, salieron de aquí para ir a juntarse, a vivir en unión libre con un hombre. No lo entiendo. Entonces, ¿qué principios tenía? Tenía religión. ¿Lo comprende? Sí, pero por andar siguiendo hombres, por andar siguiendo estructuras, por andar siguiendo, en este caso, organizaciones. Hay que seguir a Jesús. Nicodemo llegó donde Jesús a arreglar el asunto que tenía y Él le reveló. El rey es su propio, el rey es la fuente del reino, ya que el rey, Él es rey no porque lo votaron, ni porque una asamblea levantó la mano y votó por Cristo. Él es rey por nacimiento. Todo rey, cuando nace en esa familia real, es rey por nacimiento. Es por un derecho propio que tiene. No es que votan por él. Él por haber nacido en esa familia, él es rey por un derecho que tiene. Mire lo que dice el profeta Isaías, pero lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Y el profeta Isaías dice, porque nos ha nacido, hija no, la que yo se los envío a ustedes, hijo. Porque nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concebido el poder, ¿para qué? ¿Para qué? Dígamelo.
déjenmelo un momentito ahí, porque nos ha nacido, Grace, un niño, coma. Después de la coma, ¿quién dice que nos dio ese niño? Fuerte, ¿quién nos dio ese niño? ¿Dios es rey, sí o no? ¿Sí o no? Contésteme, Dios es rey. Entonces el niño que nos dio Dios, por derecho legal, es rey. No es presidente. Y si es rey, la palabra del rey es irrevocable. Nos cuesta mucho digerir eso, yo sé que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Por eso es que yo le oro al Espíritu Santo que nos ayude a todos, porque tenemos 60 años de vivir en Costa Rica, en estos pueblos, y cada quien hace lo que le da la gana. En el reino no es así. Por eso es que estas culturas, Moni, carecen de disciplina. Por eso estas culturas carecen de perseverancia. Esto es tal, que si aquí hay 2 sillas atravesadas en el pasillo, todo el mundo le pasa por de lado a las sillas, pero ninguno busca acomodarlas. Cultura. Es la verdad. Es la verdad. Por eso en las entidades públicas todo el mundo habla, critica, y cuando le toca el turno con el cajero solo risas. Porque no se nos enseñó esto. Entonces venimos a la iglesia y lo que aprendemos afuera lo traemos aquí. Celulares, chicles, hablar. Casi que algunos se pueden hasta acostar en las sillas, porque es cultura. El reino no es así. Pero lo curioso, Mochi, es que queremos que Dios nos bendiga en todo. Pero queremos hacer lo que nos da la regalada quiere. ¿Me entiende? Y vuélvame a ver, porque ahora sí voy con usted. Esto empieza con usted, no empieza ni con su esposo ni con nadie. En mi vida empieza conmigo. ¿Me entiende? En mi vida empieza conmigo. Yo no puedo exigirle un cambio a Costa Rica si primero yo no cambio. Yo no puedo exigirle un cambio al ministerio en esas familias si primero no empieza en mí y la perseverancia. Lo que pasa es que a veces hay algo que me asusta, en el buen sentido de la palabra. Es que de verdad que lo admiramos, papá, porque usted persevera, es fuerte, bla, 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 bla. Y yo me alegro por eso, la gloria sea para Dios, pero las personas que me lo dicen mucho no cambian. Y eso es preocupante. Uno tiene que tener un modelo para esforzarse. Y su modelo no soy yo, es Jesús. ¿Lo comprende? Entonces cuando vemos eso dice que un hijo nos es nacido. Dios nos entregó a ese niño y dice al cual se le ha concedido el poder para gobernar. Él es rey. Él es rey. No es un punto religioso donde yo ponga la mirada. Él es rey y sigue diciendo la palabra. Y los nombres que se le dan son admirables en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿cuánto dura este reino? Verso 7. Se sentará en el trono de David. ¿David era rey, sí o no? Fue el primer rey de Israel. David, establecido por Dios. No me cuente a Saúl no lo puso Dios. Estoy hablando de los que son ungidos. Y si no, vaya, estudie. Cuando a Saúl lo ungieron con un vaso. Cuando ungieron a David, lo hicieron con un cuerno, declarando la unción. Bueno, pero eso es otro tema, no me voy a meter ahí. Entonces Dios, ahora, ¿cuántos de aquí somos escogidos? Usted no sabe si es escogido o no. Le estoy preguntando, ¿usted es escogido a Dios, sí o no? Entonces compórtese como un ciudadano del reino. Compórtese como un embajador aquí en la tierra. Y entonces dice el 7, y se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, la paz no se acabará, su reinado quedará bien establecido, y las bases de ese reinado es la justicia y el derecho. Solo mediten eso. Las bases de ese reinado, la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Entonces, si nuestro rey, Pastora Carol, se sienta en un trono cual las bases son la justicia y el derecho, ¿cómo pretendo yo vivir como me dé la regalada quiero y llamarme hijo de Dios? ¿Cuándo vamos a entender que si usted se esfuerza 3 horas es lo que Dios lo va a bendecir?
¿Cuándo vamos a comprender que según como usted se vea, así será? Porque la Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón de sí mismo, así es. Ah, yo soy empresario, camine, piense, viva, coma y trabaje como empresario. Ah, yo soy consejero, viva, piense, camine, actúe como empresario. Haga su oficina de lo que usted cree que usted es. No solo alguien que repite un mover o una ola que de repente se levantó, pero lo que usted crea que es, levante una oficina de eso. Viva de eso, actúe como eso, hable como eso, pórtese bien con eso, vístase de acuerdo a tal cosa. Entonces está demostrando usted la representación de lo que usted es. Cuenta un hombre que llegó un muchacho a la universidad a dar un estudio de cómo ser millonario. La clase estaba llena y cuando llegó el hombre, llegó con los chores por aquí con huecos, llegó en sandalias, camisa de tirantes, despeinado, con lagañas. Los que entendieron el mensaje cuando entró el profesor se fueron del aula. Usted y yo tenemos que reflejar lo que decimos que somos, con estilo de vida. Voy a adelantarme algo que ni siquiera lo voy a tocar hoy aquí. Dios no le importa si usted le pone a su carro 15 calcamonías que digan yo soy hijo de Dios, Dios es amor. Ni quiere etiquetas en sus gorras, ni quiere etiquetas en sus trajes. Dios quiere su corazón. ¿Para qué yo voy a andar etiquetas en los carros o en las ventanas de la casa? Oh, yo soy hijo de Dios, aquí se ama a Dios. Es en el corazón. Es con el estilo de vida. El reino de Dios yo lo llevo al trabajo como hablo. El reino de Dios yo lo llevo al colegio como yo me pienso. El reino de Dios yo lo llevo a mi barrio en mi forma de vivir. Que ellos vean a Cristo en mí, con mi estilo de vida en todas las cosas. Ese es el reino, no venir un domingo, un martes, un jueves, venir aquí y venir y ya cumplí y me voy a vivir para allá, como quiera. No es así. Por eso es que estos mensajes no les gusta hoy en día a la mayoría de iglesias, porque los miembros se le van. Pero los que son de Dios permanecen. Dígale que está a su lado, yo soy de Dios. Y si lo ve que se quiere ir, amárrelo. ¿Amén? Ahora, ponga atención por favor. Entonces, ¿qué dice Juan 10:9? Espero que estén anotando. Dice, ¿qué dice? Eso me decía el Espíritu Santo, Grace, que lo dejamos desde la perspectiva evangelística. Un verso que solo se usa para ir a evangelizar. No, señores, vieras que no. Porque dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. Mucha gente entró al evangelio no por la puerta, entró por el patio. Entró, por negocios. Entró porque me gusta esa mujer, me gusta ese hombre, porque ahí encuentro un negocio, porque ahí dan diario los fines de mes. Eso no es evangelio, eso no es reino. Jesús es rey, es la puerta y se entra por él. Y el que entra por él dice la promesa que será salvo número 1 y tendrá pastos verdes. Porque todo lo que usted hable en el reino, todo lo que usted diga de su boca, con todo lo que usted hable va a ser probado en eso. ¿Lo comprende? Imagínense que esto es tan así. Ay, terminé con mi novio, voy a ir a buscar otra iglesia para no verlo. Ridículo. Porque Dios no quiere que usted se vaya aquí porque terminó con su novio. Hubiera pensado, orado antes para ver si ese era. ¿Por qué se va a ir? Entonces no era su novio, era su Dios. No, ni agache la cabeza. O esta es peor, hermanas, ustedes. Ay, ¿viste quién llegó? Voy a sentarme allá. Y si la veo 8 domingos, busco otro lugar donde congregarme. Y estamos en el medio servicio. Amémonos de corazón. Ay, Dios. Yo creo que Dios le está hablando a mí de las pantallas allá.
viste aquella? Yo vine el domingo pasado con un vestido así y ya lo anda ella. En lugar de gozarse, qué bendición, mira, Dios la prosperó como a mí, envidiosa. Y cuando termine el servicio, ¿cómo está, amor? Bendiciones. Dios te bendiga, hermana. Estoy orando por usted. Qué lindo se le ve. Qué dicha que vino, hijo Alex. Bendiciones. Entonces, ¿qué dice Mateo 16? Mateo 16, 24, creo que me lo brinqué. Sí, me lo brinqué, pero Jesús dice que si alguno quiere venir en pos de él, ¿qué tiene que hacer? Negarse, tomar su cruz y seguirlo. Pero ¿a quién tiene que venir, Anthony? A él. Diga conmigo, a Jesús. Entonces yo le hago en esta mañana a usted, se lo pregunto con todo su corazón. No conteste, nada más medite. ¿Realmente Jesús es el Señor de su vida? No conteste, no conteste. No conteste. No tiene por qué contestarme a mí. Usted tiene una respuesta correcta en su corazón. Lo único que yo sé, súbame el Jorén, lo único que yo sé es que el que tiene a Jesús como rey no será movido y se mantendrá firme hasta el día que Él regrese. Aplauda y dele gritos de júbilo a ese rey de reyes. ¿Sí? ¿No? ¿Eso es así? Él es el rey de gloria. Cierto, las aflicciones sí están escritas. Es más, no sé ni por qué se asustan de las aflicciones si ya están escritas. Usted sabe cuando un cristiano se aflige y no puede superar la aflicción, aunque sabe que está escrita. Cuando sabe que esa aflicción es por causa de desobediencia. Pero cuando Dios permite una aflicción de uno que viene de Él, lo inunda de paz. ¿Sí o no, hermana Merce? ¿Sí o no, hermana Merce? Lo inunda de paz. Entonces, escúcheme bien, póngame atención a esto. El reino es una persona. El reino es una persona. Y esa persona es Jesús. En Jesús se encierra todo. El reino es Cristo. Se lo voy a comprobar para que usted lo comprenda a la luz de la Escritura. Lucas 17, 20, 21 dice: los fariseos son los que andan preguntando todo y no hacen nada. Dice el verso 20 de Lucas 17, preguntando a los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Preguntando por el reino y estaba parado frente a ellos. El reino de Dios es Cristo. Si tienes a Cristo en tu corazón, no en la mente, tienes el reino. Las bendiciones del reino están contigo, los valores del reino están contigo, todo lo que el reino avance hará que tú avances, siempre que Cristo sea el centro en tu corazón. Que no sea la necesidad cuando se presenta algo. Entonces el reino es una persona. Por eso el apóstol Pablo dijo: en Cristo estamos completos. En Colosenses está escrito: no tienen que buscar a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo, porque en Cristo están completos. En Cristo estamos completos. Repítelo, diga: en Cristo estoy completo, dígalo. Ahora, sabiduría, lo que va a aparecer en esa pantalla. Y aprendas eso de memoria y actívelo. Póngalo, hijo, por favor. Hija, póngalo ahí. El reino de Dios. El 8, hija, ponga el 8 primero. El reino primeramente es una persona. Y cuando usted ya tiene esa persona, que es Cristo, lo segundo que tiene que hacer es, usted tiene que aprender a tener una vida administrada por ese reino. Salud. Tiene que tener una vida de administración en ese reino. ¿Por qué habla de administración? Porque el reino tiene toda una estructura. El reino tiene todo un sistema por el cual opera, se manifiesta y Dios trabaja en ese reino. La religión no, la religión es como patear una yegua a lo que salga.
La religión me dice a mí que yo hoy puedo venir cantar y mañana no puedo venir, oro cuando me da la gana, pero después no oro. Eso es lo que me dice la religión. Hoy siembro, después ya no siembro, me quedo viendo 4 horas Netflix y después me acordé que hay culto y voy a llegar a las 8 y dije que vengo a trabajar. Tengo compromisos, lo decía ahora en broma, estaba hablando con mis suscriptores en broma, yo los quiero mucho a ellos, pero hay gente que si no está en un programa, qué curioso, solo vienen cuando están en el programa temprano y cuando no están vienen tarde, o no vienen. Eso no es reino. ¿Por qué? Si yo tengo una cita con el rey, aquí va para todos, hijo, no arrugue el sobre porque lo va a regañar la pastora, ¿a cómo lo tiene? Si usted tiene una vida de reino como yo la tengo, ¿quién lo cita a usted aquí a las 10 de la mañana para que venga aquí? Contésteme, 1, 2, 3. Hijo, qué montón de respuestas diferentes. ¿Quién es el que le cita para que usted venga a esta cita divina? ¿Quién? El Rey de Gloria. ¿Quién? El Rey de Gloria. Vea la cultura nuestra. El rey está aquí desde temprano. Y como yo soy más que el rey, vengo a las 10:30. Porque yo no vengo con mentalidad de reino, vengo con mentalidad de que después de que pase la alabanza me gusta entrar. ¿Se imagina usted en un palacio que el rey lo mande llamar a usted y el rey esté ahí a las 7 en punto y usted llegue como buen tico a las 7:45? Ni ve al rey, lo hacen sacado. Pero cuando vamos a la playa, ahí estamos temprano. Cuando vamos a ir a un mall, porque hay que comprar temprano, porque cierran a las 10. Tenemos que cambiar esas cosas. Tenemos que cambiar esa mentalidad. El reino no gira en usted ni en mí, gira en Jesús. Si hay un llamado en las madrugadas y yo puedo hacerlo y no vengo porque la pereza me gane la carne, no entiendo lo que es un rey. Una de las cosas importantes que lo vamos a ver en otro momento es que los que estamos en un gobierno, en un reino, se nos llama súbditos del rey. Y el súbdito siempre está debajo del rey, nunca encima del rey. Pastor, pero yo no le voy a faltar el respeto a mi Señor. Claro, si se lo faltamos, ¿cómo? Desobedeciendo lo que Él nos dice que hagamos. No me involucro en casas de paz porque no quiero. No voy a evangelizar porque no me gusta. No llego temprano porque la verdad que qué pereza. ¿Quién es su rey? Pareciera que usted es el rey. Pero cuando hay algo crítico, ahí sí corremos. Es más, hasta ayunan sin llamados. Religión. ¿Me entiende? El reino se vive así. Primeramente, usted debe entender que es una persona. Y cuando ya se tiene el reino, tiene que aprender a administrar su vida dentro de ese reino. Tiene que aprender a administrar su vida. Esa es la verdad, jóvenes. Y eso es tan importante para ustedes, muchachos, que van fuertes en el Señor. Si no saben administrar ahorita su vida, ustedes van a tener un fracaso matrimonial porque ni siquiera van a saber con quién tienen que casarse. Y una persona que se case con la persona equivocada, conociendo al Señor, se le tronca todo. Igual un negocio, igual una relación, lo que sea, lo que sea. Entonces tiene que saber administrar el reino de los cielos. Entonces, en el Pentecostés fue lo que pasó. El reino vino a ellos, a sus espíritus. Y cuando el reino de Dios vino a ellos, el Espíritu Santo los llenó, vino el reino, comenzaron a levantarse, a enseñar la palabra, a hacer milagros y a vivir para el Señor, a tal grado que cuando venía la persecución ellos decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos creído. Entonces tienes que definirte, yo tengo que definirme, tenemos que definirnos. Y si Dios trae esta palabra es porque usted es remanente de Dios y Dios quiere que usted viva para Él y camine en Él y que realmente nos comportemos como ciudadanos del reino de los cielos, como hijos de Él.
Quiero que por favor comprenda esto. Se lo digo con amor. Puede ser que para algunos esto es muy chocante, pero es su salvación. Es mi salvación. Yo tengo ahí a Mone, quien le estimo mucho, como dije, nos criamos ahí en Villa Esperanza. Mone, cogió el partido, cogió el comido, ¿verdad? Y ya, la vida es así. No hay sueños, no hay anhelos, no hay nada. En el reino de los cielos existe que hay un propósito divino. Y nosotros tenemos que encontrarlo. Voy a avanzar un poco más. Un reino, la naturaleza de un reino, ponga atención por favor, la naturaleza de un reino no es una democracia, no es una religión, no es una república porque no hay presidente, hay rey. Eso es un reino, porque nosotros hablamos del reino. Venga tu reino, Señor, manifiesta tu reino. Pero no queremos vivir como realmente se vive dentro de un reino, pero muchas veces es porque desconocemos esto. Esto pasa en las iglesias cuando tienen votaciones para elegir pastores. Los sacan cada cierto tiempo y todo lo que ese pastor hizo se cayó, se votó. Lo mismo pasa en un país. Este gobierno queda, por ejemplo, la 27. La 27 recuerdo que estaba Oscar Arias de presidente y solo por la presura de que se quedara en la historia, la inauguró Oscar Arias, hicieron un carril para abajo y uno para arriba, teniendo la posibilidad de terminarla de una manera maravillosa, pero es que tenía que verse Oscar Arias como el que terminó Oscar Arias, todo lo que quedó, el siguiente viene el otro, y cuando llega el otro bota todo lo que está ahí. Por eso no hay desarrollos en estos países. Por eso es que esto es lo único que aprendemos es a tapar baches. Por eso es que tenemos políticos que ni siquiera tienen vocación, porque son negocios. ¿Sabe cuál es una diferencia que tiene Estados Unidos? Nosotros viajamos cada 6 meses allá para preparación y les he dicho a algunos, siempre que llegamos hay una autopista, una de las autopistas las están arreglando, pero no son estas pistas. Son ese caracol que va para arriba. Y llegamos, y 6 meses después que llegamos, Grace, ya todo está listo y pintado y ordenado. ¿Sabe por qué es? Porque lo entregan a empresas, no lo hace el gobierno. Y la empresa tiene que dar su mejor rendimiento y su tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente, si no lo puedo hacer Esteban, hay 7 detrás de Esteban. Aquí es 4 años para gastar y nadie nos va a mover. Es más, yo he hablado con hijos de aquí que trabajaron en el gobierno y dicen que cuando llega al final del gobierno y no gastaron el presupuesto, hasta van a comprar confites, a comprar cosas que no se necesiten para no perder el próximo presupuesto. Así trabaja nuestro país. Por eso estos países están como están, por la mentalidad de los gobernantes, por la falta de visión, de propósito, por la falta de disciplina. Y el pueblo, este sí. Ningún hombre puede gobernar sin Cristo. Ninguna mujer puede gobernar bien sin Cristo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia con el estilo de vida. Y le voy a decir una cosa, su bendición y la fuente de su bendición, y usted tiene que esperar de Dios, no de los hombres. Y cuando Dios lo prospere y lo levante grandemente es para sembrar en su reino. ¿Lo comprende? Eso es un principio de la palabra de Dios. ¿Está aprendiendo algo? Sí. Yo también. Si el reino no es una democracia, no es una religión, no es una república, entonces ¿qué es el reino? Es la influencia gobernante de un rey sobre un territorio. El rey es el que influencia. Ayer antes de acostarme estaba escuchando un estudio de la profecía de Estados Unidos que por qué va a caer en los últimos tiempos. A mí me gusta siempre estar aprendiendo. Y dice la profecía que Estados Unidos fue levantada, Grace, sobre pilares no evangélicos, principios del reino. Y cuando fueron levantando las leyes de Estados Unidos, citaban las escrituras y decían, como está escrito, así será. Ahora ahí todavía, hermano Humberto y hermana Merce, comprendo por qué los americanos son tan militares y rectos, porque vienen de descendencia completamente los gobernantes, y Estados Unidos se levantó sobre un militarismo de reino. En estos países nuestros, nada que ver.
Por eso son militares, porque tienen eso. Ok, hoy en día es cierto, son los países que más pecado hay. La iglesia se ha corrompido en Estados Unidos. El homosexualismo, el lesbianismo se ha metido en los Estados Unidos. Hay iglesias completamente de gay, pastores gay, pastoras lesbianas. Matan niños en el aborto, las drogas. Hay asesinatos más que en nuestro país porque dejaron el reino. Metieron el evangelio de la prosperidad y todos se hicieron de plata y se olvidaron de Dios. Pero el reino de los cielos es la influencia de ese rey sobre ese territorio. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dios no puede ser rey si no tiene un territorio. Pero dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Diga, soy rey. ¿Dónde está su territorio? Porque la mayoría todo es de boca. ¿Cuál es su territorio que usted gobierna? Porque usted es rey. Porque si, no pastor, yo no tengo territorio, entonces no es rey. Se puso el título, pero no es rey. Pero le voy a ayudar. No tiene que ir a comprar una finca. Su primer territorio es usted mismo. Y tiene que pelear en primera instancia contra sus pensamientos de este mundo. ¿Y cómo peleo? Pastor, ¿dónde me consigo los guantes? ¿Quién me entrena, pastor? ¿A qué gimnasio voy? No, papito, vaya a la Constitución política, a la Biblia, que ahí está todo lo que usted necesita saber. Dígame amén, porque si dijera Harry Potter, dicen amén. Tienen que ir a la Escritura. Si algo Satanás hizo bien fue robarle al cristiano el estudiar la palabra. Digan amén, aleluya. Pero aquí voy, y yo creo que ya por aquí ando, y seguiré andando por aquí. Un reino, voy a repetir para que entiendan. Un reino es la influencia del gobernante del rey. Esto trabaja así. Digamos que Jesús estuviera aquí, viera la que le tengo. Se me quedó la quijada así cuando la recibí. Óigame. Un reino, ¿cómo lo ilustro? Danza, vengan 4 de danza. 4 de danza, párense ahí. 4 de danza, hagan un círculo y una en el centro. 5 entonces. Vea, chica, para acá, ahí. Hagan un círculo y una en el centro. Pero hija, ¿habrá ese círculo? Hija, hay que tener paciencia con las sobrinas, hija. Ok, ahí está, se lo voy a ilustrar de esa manera. Ahí está. Ok, levante la mano usted, mija. Esta es la ilustración. Ella es el rey y ese es su territorio. Ok, ese es su dominio, su territorio, ese es el rey. Pero como el rey es una persona y como el reino es la influencia de ese rey, eso es muy importante. Eso es muy importante. Hijo de tigre. 1, 2, 3, hijo de tigre. Todo eso sí se lo saben, hermano. Que ella representa a Jesús. Pon atención, ahí está el reino. Mi chiquita, salga de ahí, camine aquí. Ponga mucha atención. Ahí. El reino se movió. No es el territorio. Ese territorio sin el rey no es nada. El reino lo lleva a ella. Ustedes han visto en Estados Unidos o esos lugares cuando llega el presidente a un lugar, la seguridad que hay y le llaman el carro del presidente, el avión del presidente, es porque el presidente va a bordo. Cuando el presidente sale de ese avión y de ese carro, ya no es la persona. Ella dejó el territorio, dejó su tierra, su lugar. El rey es ella, la influencia es ella. Ojo, ¿cuántos reyes habemos aquí? 3. Digan amén los reyes que habemos aquí. Entonces, no son estas 4 paredes.
Esto termina ahorita, nos vamos para la casa y el edificio no es nada sin nadie. Ustedes llevan la influencia donde van. Hay gente que, oh, gloria a Dios, aplaudamos, sí, aplaudamos. Hay gente que creen que la influencia es aquí porque me ve el pastor. Seguidores de hombres. Y le tengo una buena noticia, vuélvame a ver aquí, pero solo usted se lo voy a decir. La palabra que vea que arreglar ahí en mayúscula, Él no solo es omnipotente, Él es omnipresente. Antes de que usted llegara aquí, Él estuvo con usted donde usted andaba y lo que hizo anoche. La influencia suya no es aquí, la influencia suya y mía. Nos movemos nosotros, se mueve el reino. Oh, gracias chicas, se mueve nosotros, se mueve el reino. Me muevo a la izquierda, el reino a la izquierda. Me muevo a la derecha, el reino a la derecha. Los religiosos están esperando un domingo para sentirse bien. Para sentirse bien. ¿Lo comprende? Voy a afinar, perdón. Hay gente que tiene agendado el pecado de hoy en la noche ya. No hagan feo. Hay gente que ya tiene pecado. Hoy en la noche voy a pecar en esto. ¿Cómo lo sabe, pastor? Los pensamientos. Y cuando vas en la noche cayó el corazón. ¿Cómo se llamaba aquel gringo que venía? Cuando usted y yo nos metíamos debajo de la banca. Aquel gringo que venía, que era una ciencia. ¿Cómo se llama? Que le tradujo su papá, hija. Paul. Cuando ese hombre llegaba, yo me metía debajo en la silla, en la banca, ya escondiditico así. Y decía, Luis, usted que está debajo de la banca, salga. Siento aquí a muchos así. ¿Y quiere que una cosa? Eso no es malo, eso es bueno. Porque tienes que tomar decisiones de vivir para Cristo. Y yo no sé nada de usted, Él lo sabe todo. Yo solo le estoy dando la palabra y no me ha dicho que hable, pero si me dice que hable voy a hablar, pero no creo que me lo diga. Entonces el rey de la influencia, ponga atención porque con esto quiero dejarlo hasta aquí hoy, no voy a avanzar más. El reino es una influencia del gobernante de un rey sobre el territorio. Diga conmigo, Jesús impacta el reino. Tiene que decirlo porque tiene que aprenderlo. Diga, Jesús impacta el reino. Génesis, ponga atención y vea esa pantalla. ¿Con qué es que impacta el rey al reino? ¿Con qué es que lo impacta? Ahí está. Lo impacta con su voluntad, su propósito y su intención. No nuestra voluntad, ni nuestro propósito, ni nuestra intención. Él impacta ese reino para que se haga su voluntad, se cumpla su propósito de acuerdo a las intenciones que Él tiene, no las nuestras. Y aquí es, Iliana, donde encontramos el problema. Eres Señor de mi vida, pero no me toques esto. No, señores, o es Rey y Señor o no es. Porque Él tiene que tener totalmente el control de todo. Todo lo que usted no le rinda a Dios, Él no es Señor suyo en esa área y usted no tiene derecho de reclamarle nada a Él. ¿Por qué muchos no oran? Porque ven la oración como un tiempo de pereza, de bostezo, de sueño. Porque no hay respuestas. ¿Por qué no oran? Porque desconocen este principio. Un embajador, lo repito y lo dije la vez pasada, y un ciudadano del reino es tan real en ese reino como lo llegue a ser la comunión con ese rey. Yo no oro para que Dios me responda. Yo no oro por venir a una casa de oración los martes. Es moralmente ético
que yo tengo que cumplir con uno de los principios del reino que me fue establecido como ciudadano de ese reino. Ah, no, qué pereza, de 7 a 9, mejor me voy a ver una película, no estás entendiendo nada. Pero cuando vienen los problemas, nieta, queremos que se arreglen, pero ya y a mi manera. No es su voluntad, no es su propósito ni su intención, es la del rey. Porque si por mí fuera, yo haría un montón de cosas que quisiera hacer. Pero no estoy para vivir para mí, vivo para Él. Porque yo entendí y he entendido que el día que yo deje el ministerio, lo que me espera es la muerte. Porque nací y vivo para esto. Usted tiene que saber para qué vive, para qué está. Usted no está solo para respirar entre semana y gastar plata los fines de semana, ni para estar de problema en problema, ni carga en carga, y que usted no tenga paz ni nada. Eso no es reino, hijos. Porque el reino de Dios consiste en paz, gozo, alegría en el Señor. Voy a hacer un negocio. Está papá. Ayer le decía a mi hija y le estaba diciendo a algunos, por eso le pido sus oraciones. Eso que uno está moviéndose, trayendo, y no hay ninguna palabra del Señor. Y a pesar de que yo he sabido aprender a esperar en Dios y me sostengo en Él, a veces la marea es tan alta y no me muevo, aunque tengo las oportunidades en la mano. No me muevo. Pero ¿cómo lo logro, pastora Gaby? Por mi comunión con Él. Es que la oración no es venir aquí nada más, o tengo hijas, mujeres, hombres. La oración fue dada para tener comunión con el Rey. La palabra, eso es hermoso, el cáptelo, ¿verdad? Que está en el espíritu, capte esto. A usted no se le pide que deje de pecar, porque sean leyes muy duras. El Rey le dice a usted que no peque para protegerlo. Lo que para usted es duro, para Él es protección. Lo que para usted es una carga, para Él es una bendición. Lo que para usted es un atraso, para Él es vida. No hay nada más hermoso que Jesús y su reino. Si va a aplaudir, déselo a Él. Déselo a Él. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Bueno. Más fuerte. Por eso dice: bienaventurados los que en Él esperan. Hay un salmo, creo que es el 119:11. Búsquemelo, creo que es el 119:11. Ojalá que ese sea, para no correr. Pero ese salmo me lo pone hija cuando lo tiene. Hijo, show me your face. Ajá. En mi corazón, no en la mente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Ya me voy. Diga conmigo: el reino de Dios es espíritu y es invisible. Diga: y a veces no lo comprendo porque estoy gobernado por el sistema del mundo que va en contra del reino de Dios.